Hola, buenos días. ¿Me escuchan, jóvenes? Aún. Buenos días. Sí, licenciado, sí, le escucha. Excelente. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a continuar con el estudio de la ley de notariado, específicamente el artículo 32. La idea es que ustedes puedan, a partir de una práctica que puedan hacer y a partir de las indicaciones que aparecen en la ley misma y probablemente tomando en cuenta las explicaciones que yo les pueda dar, que ustedes desde cero puedan construir una escritura matriz. Este, desde cero. Obviamente, al principio uno necesita algún tipo de orientación o guía y es por eso que ustedes están consiguiendo algunos modelos o machotes o plantillas de escrituras matrices. De tal suerte que al finalizar la asignatura vamos a tener por lo menos, por lo menos unas 90 escrituras matrices diferentes. Pero para que nosotros podamos familiarizarnos con la redacción de ellas, pues vamos a trabajar un poco en la confección o elaboración de al menos tres. Es decir, tres escrituras matrices van a tener que ser elaboradas por nosotros. Claro, por supuesto que podemos tomar en cuenta los modelos que se nos proporcionen. Bien, no obstante, y como siempre, me gustaría consultar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera formular en relación con las explicaciones que ya se han hecho, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, repito, la pueden hacer con total libertad. Ok. Sí, tenía una pregunta, pero era una que me quedó pendiente de la clase pasada, la presencial. Ajá. Es, No importa, es la con puede hacer. respecto a un caso en que se ocupe corrector en las páginas de protocolo, ¿qué se podría hacer? Porque se ha dado esos casos. Sí, yo sé. Vaya, cuando nosotros cometemos un error y necesitamos enmendar o corregir o rectificar, solucionar ese error, este, hay varias maneras en que podríamos hacerlo dependiendo el tipo de error o equivocación que hemos cometido. Vamos a ver si puedo presentar aquí en pantalla. Aquí tengo, por ejemplo, el documento con el que estuvimos trabajando ayer. Vale, supongamos que de repente nosotros, por la prisa en hacer un instrumento, el machote que elegimos para que nos sirviera como plantilla estaba del año pasado, 2021. Sin embargo, ya estamos en el 2022. Entonces, el error consistió en que en lugar de poner aquí, en esta parte, 22, pusimos 21. Entonces, yo les explicaba la vez pasada que una vez impreso en el papel, hay como quien dice, como, bueno, hay varias herramientas que podemos utilizar para imprimir. Incluso hay varias clases de impresoras, entre las cuales, bueno, de hecho, hasta tenemos la posibilidad, ¿por qué no? O sea, de hacerlo a mano. O sea, eso sigue siendo válido. Nadie le va a decir a un notario que ha cometido un error por hacer una escritura matriz a mano. Repito, no hay ningún problema. Se puede hacer. O en máquina de escribir de las antiguas hoy. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de conocerlas, las máquinas de escribir. O, obviamente, ya en tiempos modernos, una impresora. Y dentro de las impresoras tenemos por lo menos tres
categorías que yo tenga en mente. 3. La matricial, la láser y la de inyección de tinta. Fíjense que yo tuve por mucho tiempo impresora láser. Era una Panasonic bien bonita. Era como así como rectangular, paradita así. Panasonic, bien bonita, me gustaba mucho. Se abría así una tapaderita y se metía la hoja, imprimía, pero bien bonito. Pero miren cómo era la cosa. La forma de borrar era tan sencilla, pero tan sencilla, que prácticamente bastaba con pasar el borrador por encima de la palabra, y de una manera muy, digamos, rápida, aquello se borraba. La palabra, la frase, el renglón, lo que sea que yo tuviera que borrar, de una manera, repito, bastante fácil hasta cierto punto. Pero una impresora de inyección de tinta no resulta tan fácil de borrar. De hecho, hasta borradores hay de varias clases. Uno utiliza lo que se conoce como borradores de escobilla. Unos que parecen lápiz, tienen unas mechas en uno de los extremos. Esa es la escobilla para quitar los residuos de papel o de borrador mismo. Y en la otra punta, pues es donde se le saca la punta y se empieza a borrar. Hasta borradores hay de varias clases. Y hasta eso uno tiene que saber elegir cuál es el borrador que va a utilizar. Pero bueno, el punto es que si la impresora es de inyección de tinta o matricial, lo que ha pasado es que la tinta se ha adherido, se ha impregnado, se ha incorporado o fusionado con el papel. Claro, de una manera calculada, ¿no? De tal suerte que una vez impreso, esta palabra ha quedado impregnada de una manera muy sólida en el papel. Entonces, borrar, fíjense bien, borrar en el fondo es ir deshaciendo el papel en la parte superior. Es irlo deshaciendo. O sea, usted borra, pero no crea usted que está borrando solamente la tinta que se impregnó en esa parte del papel. No, está quitando también papel, lo que significa que eventualmente podría traspasar. O sea, si le hace fuerte o si le hace demasiado, mucho tiempo, entonces va a eliminar el papel, le va a quedar ahí un surco. Y eso, por supuesto, es un desastre, no debe suceder. Por eso es de que la recomendación que yo les daría, si están utilizando impresor matricial o de inyección de tinta, o un láser que se lo deja bien impregnado, porque como les dije una vez, no sé si a ustedes o al otro grupo, el impresor láser, digamos que tiene dentro de su mecanismo un rodillo que se calienta, pero a una temperatura muy extrema. Y cuando pasa la hoja por ese rodillo, ahí es donde la tinta queda, es de tóner, polvo tóner. La tinta es la que ahí queda impregnada. Pero de alguna manera me da la impresión de que la impresora láser, la impresión que sale con ellas, resulta un poco más fácil de borrar que si fuera de inyección de tinta o que si fuera matricial. Ahora, lo que yo no veo bien es que usted agarre un botecito o un lapicito de corrector líquido, que le llaman esa pintura color blanco que pretende simular papel. Por eso algunos le llaman liquid paper o papel líquido, pretende simular papel. Lo que yo no veo bien es que usted, por encima de la palabra o palabras que quiere enmendar,
le eche ¿qué le diré? Le eche allí la tinta esta blanca y de esa manera, como por arte de magia, pareciera como que hemos eliminado la palabra. Miren qué bonito es hacerlo en una computadora, pero hacerlo en papel es otro rollo, eso es mucho más difícil. Entonces, contestando su pregunta, hay que usar borrador. Y si fuera, digamos, posible solo usar borrador, mejor. Es decir, yo no favorezco la utilización de esta pintura blanca llamada corrector líquido o liquid paper. Yo no lo favorezco. Yo, ¿verdad? Obviamente habrá muchos que piensen distinto y que se contenten con la brochita o con el lapicito ese donde lo baten y luego ahí van poniendo. Ahora, lo otro es borrar, y cuando uno borra, con mucho cuidado, siempre quedan por allá algunos puntitos que por más que le hacemos no salen. Entonces ahí tal vez en esos puntitos usted podría colocar con mucho cuidado de esta pinturita blanca para de tal manera que usted trate de lograr que se vea lo menos posible. Lo menos posible. Ok, digamos que usted ya borró en el papel ya lo que imprimió, porque estamos hablando de una matriz ya impresa, pues, o sea, ya imprimió. Una vez que usted borra, aquí sí ya es una cuestión de técnica. Aquí ya depende de su habilidad en el manejo de la impresora, la colocación de las páginas, pero déjenme decirles que la posibilidad existe de que usted vuelva a meter en la impresora la misma hoja de papel ya impresa y que le imprima solo la palabra que usted necesita. Es decir, cuando usted, a partir de la práctica, conozca muy bien su equipo, su computadora, su impresora, los márgenes, las distancias entre una línea y otra, el tipo de font o fuente que se utiliza, el tamaño de la fuente. Es decir, hay algunos factores que inciden ahí. Incluso aquí, esta es una regla, mire aquí, si usted logra ver en Word, esta es una regla aquí arriba, ¿ve? Es una regla. Y como tal, este es como que dice, voy a imprimir, y aquí usted puede decir perfectamente, y aquí está la regla también al otro lado también, ¿ve? En el lado izquierdo también está la regla. Estas reglas son unidades de medida. Yo creo que aquí está en pulgadas, creería yo, no me parece que sean centímetros, pero como sea, usted puede también a partir de la regla, esta regla que se ve en Word, también puede determinar dónde es que necesita imprimir una palabra. El punto es, y solo se lo voy a ilustrar, supongamos que yo ya imprimí esta hoja, supongamos que ya tiene sus márgenes y todo, que ya está bien calculada, y ya la imprimí. Ok. Pero me equivoqué aquí. Entonces, otra vez, borro en la página. Pero en la computadora, lo que yo hago es lo siguiente. Le pongo color blanco a todo lo que ya está impreso y que está bien impreso. Y en el mismo lugar donde estaba 21, hoy está 22. Entonces mando a imprimir esta página, así, con solo la palabra 22.
No sé si ustedes están imaginando ese escenario. Es decir, no sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Ya imprimí en el protocolo la página. Ya la imprimí. Todo esto ya lo imprimí en el papel. Pero hay una palabra que estaba mala. Porque en vez de 21 tenía que decir 22. No voy a mandar a imprimir toda la página otra vez. Ese sería un desastre. O sea, ya lo corregí, correcto. Pero no voy a mandar a imprimir la página otra vez. Entonces lo que hago es de que voy a imprimir solamente la palabra. Porque esta palabra, 22, va a caer en el espacio que ya borré y que ya preparé para que caiga allí. Mientras usted no tenga esta práctica, mientras usted no sepa hacer esto, pues la recomendación que le daría yo es que lo haga a mano. O sea, usted perfectamente puede hacer esta corrección ya en la hoja del protocolo a mano. A mano. Ahora, después de que usted ha hecho la corrección, no basta con haber vuelto a imprimir una palabra en un espacio donde había otra antes. No basta con eso. Por muy bonito que le haya quedado, de hecho a veces queda como que si no se hubiera corregido. Pero en todo caso, es una corrección. Entonces, supongamos que este es el final del instrumento. Entonces, usted tiene que salvar la corrección que ha hecho, salvarla. ¿Y cómo se salva? Fácil, mire. Al final del instrumento, usted imprime enmendado guión 22 guión vale. Con esta frase que acabo de escribir, he salvado el instrumento en el sentido de que he hecho ver en el instrumento mismo que la palabra 22 fue enmendada y que esa acción de haber enmendado la palabra 22 es legítima o es voluntaria, es consciente o vale. Vale. Entonces, repito, esto es lo que se conoce como salvar, así como lo oyen, salvar los enmendados o cualquier otra corrección que se pueda haber hecho en el instrumento. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran formular? Paola. Lizzy, dice que yo vi uno de que tenía corrector en varias palabras, entonces, pero al final no tenía eso de enmendadura que dice usted, que se le ponen las palabras que se le ha cambiado, ¿verdad? Sino que solo salía la firma, ¿verdad? De los comparecientes y de ahí ya se empezaba el otro instrumento. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vaya, mire, lo que yo le podría decir es que en ese caso el notario estaría inobservando lo que dice el ordinal noveno del artículo que estamos aprendiendo. El ordinal noveno del artículo 32. Ese ordinal dice... Espérenme que este volado siempre se me desordena. Yo tengo que hacer varios intentos hasta que al fin me aparezca. Yo creo que ahora sí. Vaya, fíjese lo que dice el ordinal noveno. Que los borrones, que fue lo que yo les acabo de explicar, ese fue un borrón.
O no, no, perdón, esa fue una enmendadura. Sí, que los borrones, enmendaduras, entrerenglonaduras, testaduras y cualesquiera otras correcciones se anoten y salven. Recuerdan que les dije, eso es salvar. ¿Ok? Aquí está la palabra. Se anoten y salven íntegramente al final del instrumento. Y aquí, de una manera muy poco realista, dice, a presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Creo que ya habíamos discutido eso antes, de que resulta hasta cierto punto imposible cumplir con esto porque la mayoría de las correcciones se hacen cuando ya no los tenemos enfrente a los comparecientes, se hacen después, cuando allá nos hicieron una observación en el registro, en donde, mire, usted le puso que era en el año 2021, pero la escritura obviamente tuvo que haber sido en el 2022 porque no pudo haber sido en el 2021. Es decir, nos hacen ver en el registro el error que cometimos. El error. Mire, licenciado, ahí me le puso usted a una escritura 2021. Obsérvase. Obsérvase porque la fecha del instrumento no corresponde con la realidad. Entonces, esa observación, repito, nos la hacen ver después, ya cuando ya no tenemos a las personas enfrente. Entonces, eso de que las salvaturas, es decir, se salven a presencia de los comparecientes y antes de las firmas, eso es utópico. No significa que no se pueda hacer. Por supuesto que se puede hacer a presencia de los comparecientes y antes de las firmas cuando usted detecta el error que ha cometido en ese momento, cuando todavía los tiene frente a usted y no le han firmado. Pero si no es ese el caso, resulta imposible así materialmente darle cumplimiento a esta partecita que estoy remarcando aquí, a presencia de los comparecientes. Claro, yo como profesor de Derecho Notarial tengo que decirles a ustedes, por favorcito, asegúrense de que toda corrección se haga a presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Pero estaría siendo mentiroso. Estaría siendo mentiroso si les dijera que eso es materialmente posible. Pero bueno, por lo menos sanción así de entrada por esto no la hay. Pero sí hay una inobservancia. Miren, esa circunstancia de encontrarnos nosotros con una matriz que con corrector líquido o chelito le suelen decir también, ¿verdad? Alcanzame el chelito, vos, el chelito es el corrector líquido. Esa circunstancia, repito, de encontrarnos con una matriz con varias partes en ella, varias palabras que han sido enmendadas, que han sido corregidas, que han sido rectificadas y que al final no estén anotadas y salvadas íntegramente, obviamente representa una infracción a este requisito. Es que miren, los que estamos analizando nosotros son requisitos de la escritura matriz. Y entendamos por requisito algo que se requiere, no que se sugiere. Algo que se manda a hacer, no que se aconseja. Son requisitos de la escritura matriz. Entonces, con eso en mente, lo que yo le diría como respuesta a usted es que ese notario todavía no ha aprendido a ejercer cabalmente la función notarial. Y por supuesto siempre hay momento para aprender, nunca es tarde para aprender. Y si usted le conoce o la conoce, pues simplemente dígale, mire, Lic, disculpe, fíjese que en la universidad me han explicado que según el artículo 32 de la ley de notariado,
hay que salvar. Vaya, ¿qué hemos visto en algunas ocasiones? Miren, parece mentira. Efectivamente, se corrigió en el sentido de que antes decía 21 y ahora dice 22. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Resulta válido borrar solo las muy letras que no están bien. Eso resulta válido. Borrar en el papel las muy letras que no están bien. Porque 20 hasta la T me sirve. Ah, no, todavía el 1, todavía el 1, 21. Todavía la I me sirve. Lo puedo dejar hasta allí, 20. Y borrar solamente lo que estaba malo, que en este caso era 1. Ahora bien, una vez que hemos borrado las letras que estaban mal, con lapicero le podemos poner. Ahí podemos incluso tratar de simular la letra, ¿verdad? O sea, como estamos dibujando prácticamente unas letras, podemos incluso tratar de que sean lo más parecidas posibles a las que hemos impreso. Pero se puede hacer con lapicero. Obvio, no van a usar un lapicero rojo, ni un lapicero azul si la tinta es negra. Tiene que ser del mismo color de la tinta que han impreso. Y traten de tener disponible lapiceros cuyo, porque también los lapiceros tienen un tamaño en la puntita esta, ¿verdad? Hay 0.1, hay 1.0, hay 0.5. Entonces traten de tener disponible en sus oficinas lapiceros que escriban finito para este tipo de tarea. Que escriban así muy finito, pues que no van a usar uno de 2.0, pues que como que es pilot. No, tiene que ser algo muy fino. Ok, una vez que se ha hecho eso, fíjense bien lo que les estoy diciendo. En realidad, el manchón, digámoslo así, la enmendadura, se nota en lo que hemos agregado. O sea, lo que borramos, que era 1, y lo que hemos agregado. Lo que dejamos se ve bien. Eso no lo tocamos. Eso lo dejamos porque no lo borramos. No borramos toda la palabra, sino que borramos solo las muy letras que estaban malas. ¿Recuerdan? Ok. Hay quienes, fíjense bien, enmendados 2, vale. Es decir, en la parte final, en los enmendados, no le ponen la palabra completa, sino que le ponen las letras que enmendaron. Esto me parece que es un error. Es cierto, usted borró el término 1 que estaba aquí antes y en su lugar, a mano o con computadora, sí también se puede. También se puede mandar un triste carácter a donde usted quiera, pero necesita práctica y experiencia y mucha concentración. Pero si de repente usted escribió 2 pero no tenía la tilde, puede mandar la tilde, o sea, la muy tilde la puede mandar y caer cabalito arriba de la O. O sea, eso se puede, pues. O sea, yo lo que les quiero decir ahorita es de que no hay límites. Eso se puede también. Claro, hay riesgo de que esa tilde no caiga exactamente encima de la O, pero ya va a depender del equipo que usted tenga y de su experticia. Pero lo que les quiero decir yo es que en casos como este, lo que enmendó es la palabra completa. Por eso dice íntegramente, se salven íntegramente. Entendamos todo, sin dejar nada, como que dice, sin mencionar. Pero en todo caso, lo que se ha enmendado, repito, es la palabra completa y no solamente algunos de sus componentes de la palabra, como las letras D
O acentuada y la S. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una. Sí, sí, le escucho, dígame. En razón a las enmetaduras, ¿qué sucede cuando la palabra se repite varias veces? Cuando al final colocamos, digamos, 2022 se repite en el instrumento de 3 a 4 veces. Ajá. No sé si se especificará en la número 3, renglón 4, y se escribe la palabra 22, que ha sido corregida. O no sé cómo sería en esa ocasión cuando se repite varias veces. Vaya, digamos, quiero ver cómo es el escenario que usted nos comenta. ¿Sería un escenario más o menos así? Donde la palabra 22 está escrita 3 veces. Correcto. Vaya, fíjense qué interesante cómo el Word nos las subraya. No sé si se están fijando que el Word nos ha subrayado la segunda y la tercera vez que aparecen. En otras palabras, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? El Word, de texto. Estos programas, pues, son inteligentes en el sentido de que tienen correctores ortográficos. Tienen correctores ortográficos que de alguna manera permiten corregir antes de imprimir. Pasemos nuestros ojos por el texto antes de imprimirlo y si nos encontramos con palabras que están subrayadas, es por algo, es por algo. Pero digamos que usted en ese caso lo imprimió así, ¿verdad? Ya está impreso en el papel. 22 lo imprimió 3 veces. Ya está impreso. Entonces aquí hay varias opciones. Puede manejarlo como testadura. Testadura. La testadura es esto, miren. Aquí está, es esto. Es cuando usted le pasa una línea como queriendo decir, uy, esta palabra no debería ir aquí. Hay quienes, vamos a ver qué dice aquí. Se prohíbe usar el paréntesis para sustituir testaduras. Se prohíbe usar el paréntesis para sustituir testaduras. Fíjense que no me queda muy claro en qué consistía esa práctica que hubo necesidad de prohibirla. Pero quizás es que en vez de testar, se ponía entre paréntesis. Se me ocurre que por allí puede andar la cosa. Cuando dice, se prohíbe usar el paréntesis para sustituir testaduras. En otras palabras, si va a testar, teste, pero no use el paréntesis. A eso se refiere esta parte. Se prohíbe usar el paréntesis para sustituir testaduras. Repito, si va a testar, hágalo. Ok, otra manera, aunque aquí no se la voy a poder explicar, es que por encima de las palabras se utiliza esta pleca. Hagan de cuenta y caso que esto que acabo de poner aquí lo he puesto encima de la palabra. Esa es otra manera de testar. Es decir, de hacer una testadura, no un testamento. De hacer una testadura. O sea, obviamente no es testamento, pues no se vayan a confundir, porque testar también es hacer testamento. Pero aquí estamos hablando en el derecho notarial de la escritura matriz,
y de cómo es que la vamos a hacer, a elaborar. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso, y obvio, ¿no? Eso tendríamos que hacerlo igual con un lapicero, punta finita, y si fuera necesario nos podemos auxiliar o bien de una regla o de una tarjeta, de estas tarjetas de crédito o de débito, que podemos utilizarla como regla, ¿sí? Para ir haciendo los guiones estos, o o las plecas que le vamos a poner encima, que también es otra manera de testar. Entonces, si nosotros hemos optado por testar, entonces después de esto volvemos a poner un guión y ahora decimos testados, testado o testados, porque es más de uno, testados 22. Fíjense el cambio que hemos hecho aquí. Aquí era un enmendado. Bueno, aquí se quedó corto. Aquí era 22. Aquí es un enmendado. La palabra completa, 22. Entonces, nosotros escribimos 22 aquí en lugar de 21. Y le ponemos vale. Este enmendado que yo hice, vale. Pero en la testadura, la cosa cambia. No le vamos a poner vale. O sea, no. O sea, 22 y 22 lo testamos y le ponemos no valen. No valen. Plural porque son dos. Si hubiera sido solo uno, entonces se le pone en singular. Testado 22 no vale. Si por ejemplo hubiera sido solo una vez. Ok, esto, repito, es la famosa testadura, que obviamente también resulta válida. Sin embargo, déjenme decirles que en lo personal, yo he optado por borrar las palabras que no debieron ir, borrarlas. Al borrarlas, se genera, obviamente, y aquí, ¿por qué me está saliendo? Aquí. Se genera una parte que va a quedar borrada, ¿no? O sea, la idea es que en esta parte donde yo borré algo, la idea es que no se logre ver. Borrar es eliminar, es quitar, que no se vea lo que había antes. Y, fíjense bien, la manera en que yo y muchos colegas hacemos es que en vez de testar de la manera que ya les expliqué, lo que hacemos es borrar. Y encima ponemos guiones así discontinuos. Eso es lo que ponemos. Guiones discontinuos, o sea, no una sola línea, pues, sino que guiones así separados, uno de los otros, separados. Guiones en el espacio que nos quedó en blanco. Eso, repito, es lo que hacemos. Poner guiones en los espacios que quedaron en blanco. Y en ese caso, no es necesario poner nada al final. No es necesario. No es necesario. Eso, por supuesto, nos deja con una pregunta. ¿Qué vamos a entender por borrón? ¿Qué viene a sus mentes cuando escuchan la palabra borrón o borrones? Hasta un refrán hay, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Borrón. Pero en este contexto, ¿qué es un borrón? Yo honestamente nunca he utilizado la palabra borrado, porque esa tendría que ser la palabra, ¿no? Borrado.
Pero déjenme tratar de ensayar un ejemplo. Pues me imagino que tendría que ser, sí, pero está bien raro. Habíamos dicho que la palabra 22 estaba escrita varias veces. Entonces, 22, 22, varias veces. Entonces vengo yo y borrón, o sea, lo borro. Para hacer un borrón, tengo que borrarlo. Ok, pero si lo borro, entonces lo que va a quedar son espacios en blanco. Entonces cualquiera podría pensar que la ley lo que nos está diciendo es de que en esa parte donde hicimos el borrón, que lo dejemos así. Obviamente aquí se va a ver manchado, ¿no? Se va a ver el borrón que hemos hecho, se va a ver, porque hemos borrado. Entonces, quizás el legislador quería que se le pusiera borrados. Como queriendo decir, ¿qué fue lo que borraste, pues? Ah, borré 22 y borré 22. Pero para mí no tiene sentido, no tiene lógica. Prefiero la solución que ya les di al respecto, que es efectivamente borrar, pero en los espacios que quedan en blanco, poner guiones. Eso es, repito, lo que yo he hecho y lo que yo les recomiendo. Si algo está de más y es necesario borrarlo, ok, bórrenlo lo mejor que puedan y en los espacios que les van a quedar allí pongan guiones con lapicero. Esto es normal. Muchos notarios así lo hacen. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Miren, aprovechen porque... Ajá. ¿Sí, se escucha? Sí, le escucho. Un poquito suave, pero le escucho. Vaya, yo quería saber, bueno, que me explicara cómo se hace eso de la entrerenglonamiento o entre renglón, algo así, ¿verdad? Ajá. ¿Con gusto? Claro que Vale, sí. por favor. Sí, ya tengo esto. Vaya, mire, vamos a ver si puedo encontrar, una que yo les estaba mostrando la vez pasada. Esta. Aquí tenemos una imagen de una escritura real, que el testimonio se expidió por medio de fotocopia. Este es un testimonio, es decir, la reproducción literal de una escritura matriz. Ojo, aquí la persona que compartió este modelo le puso, no sé cómo, pero tal vez con chelito o no sé de qué manera lo hizo, pero ocultó los datos de las personas. Los ocultó. Me parece bien para salvaguardar un poco la identidad de estas personas. Pero aquí habían palabras, o sea, en la matriz y en el testimonio habían palabras. Ahora, cuando dieron a conocer esto en el lugar donde estaba, yo no sé ni dónde es que lo vi, pero entonces hicieron, digamos, este trabajo de tapar. Vamos a ver si encontramos alguna entrelínea. Bueno, esta escritura parece que la hicieron muy bien. No he visto hasta el momento ningún error, ningún entre líneas o entre renglonadura
cosa seria este notario. Mire, cada una de estas 24 son líneas o renglones. Quiero ver cuál es la palabra exacta en la ley. Son entre son renglones, renglón, no es reglón, renglón. Cada uno de estos, repito, son renglones o líneas de texto. Vamos a tener que imaginarnos aquí el escenario porque veo que esta escritura está, pero está muy bien hecha, miren. ¡Wow! Al final no aparece ninguna salvatura. ¡Qué bueno! Déjenme ver si por casualidad... patente que tenía otra. Vamos a ver si aquí en downloads. No. Bueno, lástima. Pero se lo explico. Cada una de estas 24 líneas es un renglón o una línea de texto. Supongamos que el precio efectivamente es de 497.543, bla, bla, bla. Ese es el precio. Pero supongamos que por un error, en vez de poner 497.000, le pusieron 7.000. Es decir, haga de cuenta y caso que esto no está. Haga de cuenta y caso que esto no lo pusieron en la matriz. Haga de cuenta y caso de que no lo pusieron. Entonces, cuando uno lee la escritura matriz, dice que por el precio de $7.543. Pero cuando lo está leyendo a las partes contratantes el notario, y cuando ya llega a este punto, se da cuenta de ese error. ¡Ay, me equivoqué! ¿Qué pudo haber pasado aquí? No, hombre, si yo la revisé bien, pero miren qué pena. En vez de ponerle 497.500, le puse 7.500. No, hombre. Ok, opciones. Opciones. Todavía no la han firmado. Todavía las personas están allí frente al notario. Él imprimió en el protocolo y se las está leyendo y se las está explicando antes de recogerle firma. Pero descubrió este error. Descubrió este error. Entonces, sigamos, no voy a hacer que aparezca otro error. Y viene el notario y digamos que encuentra otro errorcito un poquito más adelante, por aquí. Aquí. Le hizo falta esto también. Y cuando él va leyendo por aquí, lo que él lee es que contiene el decreto legislativo número de fecha 20 de abril. Híjole, dice él, número. Se me olvidó aquí también ponerle un 1023. No se lo puse. Vaya, hagan de cuenta y caso que esto no está escrito, sino que aquí mismo, por el precio de, aquí comienza a decir 7.500. Ojo,
No hay ningún espacio físico entre el precio de y 7.500. No hay espacio. Están a la par. Repito, en vez de 400 dice 7.000. Entonces, al descubrir estos dos errores, el notario podría decir, bueno, tengo bastantes folios y casi ni hago escritura yo. Eso es. A veces se gana, a veces se pierde. La voy a repetir. Se va a la computadora. Fíjense bien la primera opción que les estoy dando. Se va a la computadora, recupera el documento, le cambia el número porque ya no va a ser la 119, hoy tiene que ser la 120. Le cambia la hora porque ya no tiene que ser a las 9 horas, tiene que ponerle por lo menos una media hora más. Es decir, en la computadora lo trabaja de nuevo, cambiándole el número de orden y cambiándole la hora. No puede quedar a la misma hora con otro número de orden porque es otro instrumento diferente. Es el siguiente instrumento, es distinto. Es distinto porque el que va a imprimir ya no va a llevar esos errores que cometió. Pregunto, ¿ustedes sienten que es lógico volver a imprimir? Miren cuántas páginas son. Miren cuántas páginas son. Cada una vale 2 colones. No es mucho. Pero miren cuántas páginas. Y va a volver a imprimirlo. Ya solo por 2 errorcitos que cometió. ¿Qué piensan? ¿Lo harían ustedes? ¿Volverían a imprimir? Yo les diría que ¿para qué? No es necesario volver a imprimir. Lo que tiene que hacer es, fíjese bien, vamos a regresar aquí para mostrárselos. Traslado el ejemplo a esto otro. Vaya, así lo imprimió el notario. Así lo imprimió. Ya lo imprimió, pues ya no lo puede retroceder. Ya imprimió, ya imprimió. Y está impreso así, mire, a las 13 horas del día del año 2022. Ándale, dice el notario. Qué bárbaro, ¿cómo es que no me fijé? A las 13 horas del día. Nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el notario? Fíjense bien lo que va a hacer. Le va a poner una pleca. Una pleca. Repito, le va a poner una pleca. Voy a darle un poco más de sentido a esto. Voy a mover el tipo de letra. Voy a mover el espaciado entre líneas, lo voy a dejar como doble, porque así más o menos es como se imprime en el protocolo. Así más o menos. Ok. Repito, le pone otra vez con un lapicero finito, le pone una pleca. Ahí no importa si no hay espacio, pero ahí le pone la pleca. Y siempre a mano, siempre a mano, escribe tratando de que sea algo cerca de la pleca. Escribe lo que le faltó. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, por favor. Estas dos líneas, esta es la 1 y esta es la 2. Esta no es la 3. Esta es la 2. Así como esta es la 3, la 4, la 5. Esta línea que yo acabo de poner aquí no existe.
existe, solamente la estoy poniendo para mostrarles el ejemplo de qué es lo que el notario tiene que hacer. Pero esta línea no existe, ¿de acuerdo? Porque esta es la línea 1 y esta es la línea 2. Entonces, esto que les acabo de mostrar, el notario lo va a escribir entre la línea 1 y la línea 2. Y por eso se llama entre líneas, porque él lo va a escribir en el espacio que hay entre una línea y otra. Que ese espacio sería, aquí no lo puedo, o tal vez sí. Ese espacio sería aquí. Voy a usar una. Ese espacio sería aquí. Perdón, en este caso concreto no sería aquí, sino que recuerden que la pleca se pone aquí. La pleca se pone aquí. Y las palabras que faltaron se van a poner aquí encima. Por eso, en este caso no se llama entre líneas. En este caso se llama sobre líneas, que es diferente. Una cosa es que lo haga aquí. Aquí sí sería entre líneas. Si lo hace aquí, aquí la pleca. Y aquí, en esta parte de aquí, iría la frase que faltó. En esta parte de aquí. Es decir, vamos a ver si se los puedo ilustrar mejor. En este recuadro que aquí, ahí cabalito, ¿eh? donde les estoy mostrando. Allí tendría que escribir el notario las palabras que le hicieron falta. Entonces, le coloca una pleca aquí y en este espacio las palabras que le hicieron falta. Entonces, este sí es un entre líneas. Pero en el caso de aquí, lo que se va a escribir, se escribiría aquí en esta parte de aquí. Y este no es entre líneas. Este es sobre líneas. Porque en este caso, como la omisión se cometió en la línea 1, entonces la corrección se estaría haciendo sobre la línea. Miren, cuando se hace eso, en la parte final hay que poner sobre líneas 490i. Vale. Ese es el único sobre líneas que hay. Sobre líneas. Recuerden que en ese caso, aquí tendríamos que escribir nosotros las palabras que hicieron falta. Y por eso es sobre líneas. Pero en este otro caso, las palabras las vamos a escribir entre líneas. Recuerden, en el ejemplo que les estoy dando, esto que está aquí no se puso. No se puso, se olvidó. Por eso hay que ponerlo entre líneas. Y en ese caso, aquí continuamos y decimos entre líneas un 1023 vale. Esta es la manera en que se salvan los sobre líneas y los entre líneas. Escribiendo al final del instrumento la palabra sobre líneas
y lo que hemos puesto sobre líneas. Fíjense bien que si lo hemos puesto en mayúsculas, allá, aquí tenemos que ponerlo en mayúsculas también. Si el entre líneas lo hemos puesto igualmente en mayúsculas, allá, aquí tenemos que ponerlo también en mayúsculas. Ahora bien, ojo con lo que les voy a decir. Lo que vamos a poner entre líneas tiene que caber en una sola línea. Esto es algo que muchos notarios lo ignoran. Esto es algo que muchos notarios no lo cumplen. Y en mi opinión, no es correcto lo que hacen. Ahorita se los explico. Lo que van a poner entre líneas o sobre líneas, repito, tiene que caber en una sola línea. Pero hemos visto casos en los que algunos notarios, de manera, a mi juicio, hasta cierto punto irresponsable, que me disculpen los colegas, hemos visto casos en donde lo que les hizo falta es tanto, un párrafo completo, por ejemplo, lo que les hizo falta es tanto que no les cabe en una sola línea. ¿Y saben qué hacen los chambones? Utilizan los espacios que hay entre líneas como que si fueran líneas de texto utilizables. Les pongo un ejemplo. Vamos a trabajar este ejemplo por medio de su número 01234567-8. Bueno, entonces, ahí está el número, representando el número. Vaya. Ejemplo. Él solo hizo comparecer a una persona y tenían que comparecer 2 personas. ¿Saben cuál es el ejemplo que más se adecua a esto que les estoy queriendo explicar? Es cuando en un testamento abierto, debiendo comparecer 3 testigos, el notario solo hace comparecer 2. Y el testamento ya está firmado. Ya está, como quien dice, finiquitado. Pero no tiene espacio suficiente para poner todos los datos del testigo que le hizo falta. Es decir, no le cabe en un solo reglón, pues. ¿Cómo le va a caber en un solo reglón todo esto que tengo yo marcado aquí ahorita? En una sola línea. No le cabe. Entonces, repito, vienen y lo que hacen es de que escriben aquí y como no les cabe, se pasan para acá. Y como no les cabe, se pasan para acá. Y como no les cabe,
se pasan para acá. Y como tampoco terminaron ahí, terminan aquí. Es decir, mire, con el debido respeto, eso no está bien. O sea, eso es una chambonada. Eso no está bien. Repito, lo que va a poner entre líneas o sobre líneas tiene que caber en una sola línea. No se vale pasar a otras. Me parece que la Corte como que no ha tomado cartas en el asunto, no sé, o quizás sí, lo desconozco, pero sí he visto varios casos. Pero, repito, eso no está bien, no lo vayan ustedes a hacer. Repito, lo que van a colocar entre líneas o sobre líneas tiene que caber en una sola página. Línea, perdón, en una sola línea. Bien, ¿alguna pregunta adicional en cuanto a este tema tan interesante? Bueno, por lo menos yo así lo veo, ¿no? Porque es algo que se vive, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda con respecto a los datos de los comparecientes. Ya no será necesario colocar el número de NIC, ¿verdad? No. Una vez que se homologue en esa persona el NIT, o sea, el número de identificación tributaria con el DUI, entiendo yo que el número de identificación tributaria deja de ser el que tenía antes y pasa a ser el mismo del DUI. Entonces, efectivamente, y tal como usted lo ha dicho, ya no sería menester usar el número diferente al del DUI. Yo pienso que por claridad y para que un registrador, por ejemplo, no vaya a pensar que es que se nos olvidó, yo pienso que por claridad podríamos agregar algo así como yo creo que esto podría ser válido. Una pequeña aclaración. Una pequeña, repito, aclaración. A quien no conozco, según el caso, e identifico por medio de su documento número tal, número que ha sido homologado con su número de identificación tributaria. Y entonces allí yo estoy dando fe de que esa persona en particular ya no tiene como número de identificación tributaria el que tenía antes, sino que es el mismo de su DUI. Y entonces aquí estoy cumpliendo con la exigencia que aparece en el Código Tributario de agregar el número de identificación tributaria. Claro, podrían esto no ponerse, ¿verdad? Faltar, ¿verdad? Pero yo lo digo porque uno siempre tiene que tratar de hacer las cosas previendo algo, alguna observación o qué sé yo, y con aquel mismo principio de que lo que abunda no daña, mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? Es decir, eso es lo que uno tiene en mente a la hora de hacer algunas de estas cositas. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Vaya, en los minutos que faltan en ese caso, vamos a tratar de continuar con lo que estamos queriendo hacer, que es una escritura matriz de compraventa de inmueble. Recuerden, esta información es completamente optativa, pero no significa que si usted desea no la pueda poner. Perfectamente la puede poner. Esto que está aquí, ¿ve? Es optativo. El formato que utilizamos para la hora
es un formato de 24 horas por día. Es decir, no le vayan a poner a la 1 de la tarde. Es decir, a lo mejor resulte válido también porque es entendible, a la 1 de la tarde, pero no es lo usual. Lo usual es ponerle con un formato de 24 horas, es decir, a las 15 horas, 3 de la tarde, a las 18 horas, 6 de la tarde, a las 20 horas, 8 de la noche, es decir, un formato de 24 horas. Utilizar para cantidades y fechas, lo que incluye la hora, números, letras, utilizar letras para expresar las cantidades y las fechas. En el caso suyo, la palabra notario o notaria y su domicilio, y con eso basta. No le pongan más información de usted. Y bueno, los datos mínimos de una persona, que serían su nombre y apellidos, su edad, profesión y domicilio. Luego, es necesario decir si lo conocemos o no. Esto no puede faltar. Si falta esto, estamos incumpliendo con un requisito, porque la ley es clara, que el notario dé fe del conocimiento personal. Que el notario dé fe del conocimiento personal que tenga de los comparecientes. Entonces, eso se cumple cuando decimos a quien no conozco o a quien conozco, según el caso. Pero en todo caso tenemos que anotar el número del documento con el cual la persona se está identificando. En todo caso se consignarán en el instrumento el número del documento. Y si son testigos, pues las generales, los nombres y generales de los testigos de conocimiento. Bien, les decía ayer que en una compraventa de inmueble, lo usual es poner primero el nombre de la persona que está vendiendo, porque la escritura lleva un formato de relato. Es un relato. Es decir, y en primera persona. Es decir, desde que yo digo ante mí y me dice, el notario es el que está hablando. Entonces está relatando lo que pasó en este lugar, en esta hora y en esta fecha. Es en forma, repito, de relato. Entonces, en San Miguel, a tal hora de tal fecha, ante mí compareció X persona y me dijo, bueno, y me dice, está bien, podemos usarlo en presente, y me dice. Ok, hasta aquí la cabeza de la matriz. Es decir, esto es la cabeza de la matriz. De ahí viene el cuerpo, que según inscripción a su favor en el registro de la propiedad raíz fíjense bien, que según inscripción a su favor en el registro, aquí le pueden poner también en el Centro Nacional de Registros de la primera sección de Oriente. Es decir, no importa. Ok, es dueña, es una mujer, y actual poseedora del siguiente inmueble. Hay quienes les agregan
el que le pertenece, libre de gravámenes y traspasos. Miren, bueno, pero aquí me faltó. Bajo el número tal, aquí lo que ponemos es los datos de la inscripción. Recuerden que, y eso me imagino que lo están viendo ya o lo van a ver, no, lo están viendo ahorita en Derecho Registral. A ver, ¿están cursando Derecho Registral ahorita mismo? Todavía no. Hasta el otro ciclo. Vaya, perfecto. En Derecho Registral, ustedes van a aprender que han existido dos sistemas de registro en cuanto a los inmuebles. Un sistema personal y un sistema real. En el sistema personal, que es antiguo y que se está tratando de eliminar, de sustituir por el más nuevo, que es el sistema de folio real. En el sistema personal, los registros se hacían por individuo, por persona, de ahí su nombre, por persona, personal. Y generaba una serie de problemas porque una misma propiedad podía aparecer registrada en varios libros. Y créanme, ustedes tienen la ventaja de que ese sistema ya está saliendo, ya casi ya sobre el pie le falta sacar, ya está afuera casi. Y es una gran ventaja para ustedes porque el sistema de folio real, más que es computarizado, es mucho mejor, pero muchísimo mejor para controlar y dar mayor seguridad al sistema registral. Es decir, para que la gente sepa pues con cierta seguridad si el negocio que está a punto de efectuar está bien o si va a encontrar problemas más adelante. Entonces, podría ser que usted todavía trabaje con una escritura que no ha sido trasladada. Esa es la palabra que se utiliza. No ha sido trasladada al sistema moderno, sino que todavía está en el sistema registral antiguo. En ese caso, la forma de decir es bien sencilla. Bajo el número 32, folios 40 y siguientes del libro 1320 de propiedad del departamento de San Miguel. Esta es la forma de decir los datos registrales cuando la escritura ha sido inscrita en el sistema antiguo o de folio personal. Pero en el sistema de folio real la cosa cambia, porque allí las matrículas se hacen tomando como base la finca, el inmueble. Es decir, llegará el día, poco a poco estamos llegando, y a pesar de lo pequeño que es la República de El Salvador, apenas 21.000 kilómetros cuadrados con relación a otros países, pero todavía nos está costando, quizás por la densidad poblacional. Pero llegará el día en que cada propiedad, cada inmueble, cada rancho, cada lote, cada casa, cada edificio, cada cosa inmueble va a tener su propio número de matrícula. Es decir, a cada inmueble se le señala un número único, exclusivo de matrícula. Esos números se ha
como quien dice, se ha consensuado que dependiendo del departamento, así comienza. Por ejemplo, en San Miguel, que es con el que yo estoy más familiarizado, el número de matrícula empieza con el 8. 800, aquí voy a inventar uno. Entonces, lo que decimos es, en la matrícula, número, y entonces escribimos el número de la matrícula. Otra vez, aunque esta no es una cantidad, ni es una fecha, igual usamos palabras. Ahora bien, no basta con decir el número de la matrícula. Es decir, no es suficiente, se queda un poco corto. Hay que agregarle un dato más, relacionado íntimamente con el número de la matrícula. ¿Quién sabe qué dato es? El asiento. Así es, muy bien, excelente. El asiento. Les acabo de decir que llegará el día, y para muchos inmuebles ya llegó, en que cada inmueble va a tener un número de matrícula único y exclusivo. Cada inmueble. Entonces, los actos jurídicos y todo lo que sea registrable y que recae sobre ese inmueble se va a inscribir en asientos vinculados a esa matrícula. Ejemplo, el traslado que se hace desde el folio personal al folio real computarizado, que se conoce como CIRIC, no sé si todavía le llamarán así, pero por lo menos así lo aprendí yo. Sistema de Información, Registro y Catastro. Sistema de Información, Registro y Catastro. Repito, cuando se traslada desde el sistema antiguo al CIRIC una inscripción, un inmueble, se genera el asiento 1. El asiento 1. Que, bueno, ahí depende del acto jurídico en que consistió la adquisición. Puede haber sido una compraventa, puede haber sido una adjudicación en pago, pudo haber sido una donación, pudo haber sido una permuta. Es decir, no importa, pero allá estaba inscrito a nombre de fulano y lo van a mover al CIRIC y en el asiento 1 cae el primer acto, o mejor dicho, cae como asiento 1 el último acto que estaba registrado con relación a ese inmueble. El último acto. Porque es posible que ese inmueble haya estado registrado en 3, 4, 5 libros diferentes con números distintos por el sistema ese caduco y desordenado que existía antes. Ahora ya no se va a dar eso, porque ahora cada inmueble tiene su propia matrícula y todos los actos que se hagan se harán en asientos vinculados a esa matrícula. Ejemplo, en el asiento 1 tenemos, pues, llamémosle así, el traslado, llamémosle traslado, es decir, cuando se movió del folio personal al folio real, en el asiento 1. De ahí viene este propietario de ese inmueble y dice, bueno, la verdad es de que necesito dinero, lo voy a hipotecar. Bueno, viene y el banco que le va a prestar la plata para la hipoteca presenta una anotación preventiva de un préstamo. Ok, va a quedar anotado preventivamente, entra y se inscribe en el asiento 2. De ahí viene y efectivamente se hace la hipoteca. Ok, en el asiento 3 se inscribe la hipoteca, que en el caso de los bancos es una hipoteca abierta.
chivo. Y ahí está. Una matrícula con 3 asientos. Viene el fulano este y no paga. Tiene problemas, no paga y pues ni modo. Embargo. Ok. Asiento 4. El banco le traba un embargo. Luego viene y como pues ni modo, a pesar del embargo no pudo conseguir la plata, esa propiedad es vendida en pública subasta. Y alguien llega a la subasta y compra. Ok, asiento 5, el remate, o sea, la venta que se hizo en pública subasta. Resulta que viene alguien y dice, no hombre, ¿qué fue lo que pasó allí? Esa subasta está toda toda malosa. No, viene y mete una demanda. Una demanda queriendo anular ese remate. Y pide que se anote preventivamente la demanda. Bueno, asiento 6, AP, ya no de un préstamo. Este era el AP de un mutuo, de un crédito bancario. Este no, este es la AP de una demanda. Es decir, bueno, antes del remate, y aquí sí yo me equivoqué, hay que cancelar tanto la hipoteca como el embargo. Entonces, eso se inscribe también en asientos separados. De tal manera que, si se han fijado en esta historia, una misma matrícula recibe todos los actos jurídicos que le atañen, que le conciernen, que le afectan en asientos diferentes. Todo lo que se ha dicho aquí se aplica, por ejemplo, el traslado a favor de Juan Pérez. A favor. Es decir, el asiento 1 está a favor de Juan Pérez. Pero viene Juan Pérez y nada de esto, sino que Juan Pérez lo que hizo fue que vendió. Ok, en el asiento 2, esa misma matrícula en el asiento 2 va a quedar inscrita a favor de María Umaña. Viene María y 3, 4 años después de haber comprado ella, igual, vende. Ok, compra-venta a favor de Luis Martínez, pero no el fiscal que está preso. Es decir, otra vez, un mismo y única matrícula, una misma y única matrícula con asientos diferentes a favor de personas distintas. No importa. Lo que importa aquí es la finca, no la persona. Por eso es real y no personal el sistema. Bien, jóvenes, aún entiendo que vamos a ir poco a poco. A mí me gustan las preguntas porque yo creo que responder preguntas es la función mía en realidad. Lo demás ahí está en Olmedo y en la ley, pero de ahí las preguntas son lo que a mí me interesa, las preguntas que ustedes hacen. Cuando no hacen preguntas, digo yo, puya, mano, qué lástima. Pero bueno, hoy hicieron preguntas y a partir de las preguntas es que hemos desarrollado la sesión. Una última pregunta que tengan por ahí, jóvenes. Bueno, entonces voy a detener ahorita. Dígame. ¿Me escucha? Sí. El wifi está deficiente, el de la U. Le oigo suave, pero le oigo. Vaya, la actividad que se va a entregar el domingo, se entregarían 3, o digamos, como es un avance, podrían ser solo 2. Podría ser solo 1. Podría ser la mitad de 1. Un avance. Vaya. Nomás quiero saber que están trabajando en ello.
No. ponderación La del esfuerzo domingo, la de este por- domingo 20, no. La del 27 sí, lleva el 15%. Pero este avance no. Pero, ajá, no sería ni de un punto sobre respecto al laboratorio 1 de todas las Ah, personas que... no, no, es que ya vale punto y medio, es decir, 15% la actividad. Ujú. Ah, ok. Ok, bien, voy entonces a parar la grabación.